Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video informativo. Y primero empecemos con lo importante, la insurrección a muerte, que es lo más importante. Vamos a darle. Y lo siguiente, la insurrección a muerte, que es lo más importante, como es debido, porque hoy Call of Duty cumple 20 años. Sí señores, oficialmente Call of Duty tiene 20 años. Esta saga empezó con Call of Duty en 2003. Ok, primero que nada quiero saber, en el comentario fijado les habré puesto lo típico. ¿Cuál fue su primer Call of Duty? ¿Cuál es su modo de campaña favorito? ¿Y cuál podría ser su operador favorito? Entre otras cosas más. Voy a ser sincero con ustedes, mi primer Call of Duty fue el Call of Duty 1. No lo jugué en 2003, pero ese fue el primero que jugué. Lo jugué en PC y me lo descargué pirateado. Como cualquier persona normal en ese entonces, por la época 2009-2010, que se descargaba los juegos pirateados. Y luego me fui pasando todos los otros Call of Duty en sus modos campañas, hasta llegar al día de hoy en el que estamos con los juegos actuales como Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, el Warzone Mobile, el COD Mobile y demás. Quiero saber cuál fue tu primer Call of Duty. Y su primer Call of Duty fue el mobile, pues no te culpo, la verdad es que es un muy buen Call of Duty. En fin, vamos a darle y empecemos con lo más importante, claro que sí. Bueno, para que ustedes lo sepan, y lo voy a poner de esta manera, porque tal vez algunos no lo tienen muy clavado o algo por el estilo. Pues señores, se ha confirmado algo muy importante, esto lo ha dicho ahorita Reports on Duty, y es que Xbox está construyendo una tienda de aplicaciones móviles para competir con Apple y Google. La tienda contará con títulos como Call of Duty Mobile, Warzone Mobile y Candy Crush, junto con otros títulos móviles propiedad de Xbox y títulos de terceros. Y pues básicamente estará tanto en Apple como para Android. ¿Eso quiere decir de que tendremos juegos nuevos de dispositivos móviles? Sí, lo más seguro es que sí. Y pues entramos a lo que yo les comentaba, de que Microsoft era el único que podía entrar al apartado de dispositivos móviles ya con nuevos estudios. Como ustedes saben, ha adquirido muchos estudios de dispositivos móviles al adquirir Activision, lo que nos da hincapié a nuevos juegos de dispositivos móviles que estarán llegando para, obviamente, la plataforma móvil, ya sea Apple o Android. Eso me alegra muchísimo porque quiere decir de que se va a estar expandiendo mucho más el ámbito móvil con la nueva tienda que se implementará según informaciones de parte de Microsoft con Xbox. Esto es una muy buena noticia y no es una mala noticia, porque esto quiere decir de que Xbox, si ellos quieren, vayan a quitar completamente tanto de la App Store y de la Play Store lo que son sus juegos y solo que estén en su tienda oficialmente. O bueno, como es Xbox no lo quitarán, pero lo más seguro es que yo lo haría, yo lo quitara para que a huevo se utilice la tienda oficial tuya. Además son tus juegos, tienes toda la potestad de hacerlo, pero esto se ha confirmado, esto es algo muy importante. Entonces es algo a tener muy en cuenta con lo que quiera hacer Xbox. Xbox va a salvar obviamente todos los juegos móviles que ellos utilicen, como COD en general, y como ustedes saben, pues Warzone Mobile ahora ya es de su potestad, también con Mobile, pero espero más de Warzone Mobile. Ya con Mobile, honestamente, como lo tiene Tencent Games, no me gusta para nada, y espero de que obviamente Microsoft funcione muy bien con Warzone Mobile y con los demás juegos de dispositivos móviles que pueda añadir a este servicio y a todos nosotros los que utilizamos dispositivos móviles para jugar y para poder divertirnos. Ok, eso mediáticamente. Lo otro que tenemos por acá, esto lo voy a decir solo por acá, por la cara, y es que COD Mobile ha decepcionado actualmente, y creo que lo tengo que decir de esta manera porque se pensaba de que iban a sacar un pues Battle Royale nuevo, un modo nuevo Battle Royale, pero en realidad el nuevo mapa es mapa de guerra terrestre. Y pues bueno, en fin, para mí, voy a ser sincero con ustedes, el multijugador de COD Mobile es lo más bonito. Y pues el Battle Royale para mí sobra, lo siento, pero es que el Battle Royale de COD Mobile, para mí, lo único bueno del Battle Royale de COD Mobile para mí es Alcatraz, totalmente. Lo demás, pues, para gustos colores. Y lo otro, pues, lamentablemente hay que decirlo, de que no ha sido como la gente esperaba. En fin, lo bueno sí de COD Mobile, con el aniversario, con la actualización que se espera, según miré filtraciones, estará regresando el club. Eso está muy bien, tiene nuevos modos de juego, como incluso puedes jugar modo boxeo. Incluso hay un nuevo asesinato en el modo boxeo que miré en el club, que muchos tal vez habrán visto, entre otras cositas más que hemos visualizado. Oficialmente creo que se le están currando. En fin, Warzone Mobile, pues esperamos la actualización el día de mañana, pasado mañana. Y pues la verdad es que no hay muchas noticias así redundantes que digamos. La noticia más importante, pues podríamos decir que es la que ya les comenté, la de que Xbox tendrá por fin una tienda oficial con muchos juegos de dispositivos móviles, y que lo más seguro con Mobile tal vez no lo elimine porque es propiedad de Tencent y Publisher Activision. O sea, no la IP, pero sí el juego completamente propiedad y demás. Entonces son cositas que hay que comentar, loco. O sea, y bueno, en fin, voy a echar la partidita de Warzone Mobile porque pues bueno, en fin, para, ya se la saben, la típica, la vieja confiable. Ando la nueva skin que acaba de salir de Ghost. Esta acaba de salir en la tienda. Solo la compré para ver si el asesinato también está en lo que es Warzone Mobile. Espero que sí, porque este asesinato es nuevo de Ghost, de la parca. Así que bueno, fin, cositas de la vida, loco.
Pero bueno, o sea, están bien las noticias hasta el día de hoy. No lo veo ni mal, ni bien. Así que pues son cositas que hay que tener muy en cuenta. Y voy a dar un plus, un facto al día de hoy. Que tal vez a muchos no les guste o a muchos tal vez les disguste. Pero Warzone Mobile, desde que metió Rebirth, la gente le ha encantado muchísimo más, incluso divirtiéndose. Ahora, teniendo en cuenta que vas a tener varios mapas de la old school como Fortune Skip, se espera también Caldera. Entre otros mapas más importantes. No, hombre, es que literal te lo digo. Date la vuelta, Neymar. Quiero ver si se puede hacer el asesinato. No lo tiene el asesinato, lamentablemente. El asesinato de Ghost no lo tienes. Parece que después tal vez el equipo. Eso sí, deberían de meter algo en esta osada de Warzone Mobile, que es el de seleccionar los remates de operador. Como ustedes saben, pues la selección de remates de operador, pues literalmente ha estado desde hace ya rato en lo que es Modern Warfare 2 y en Warzone. Espero de que pronto lo metan, porque si no, ¿cuál es el chiste de andar a Ghost con la skin? Porque, o sea, tal cual. Otra cosa a tener en cuenta es también el modo tercera persona que estará llegando al juego. Un modo de juego rotativo, o sea, algo diferencial o algo mediáticamente normalón, para que ya lo sepan. Entonces son cosas a tener en cuenta. El juego al día de hoy en dispositivos Android está muy bien logrado. Mis respetos para lo que ha logrado actualmente Activision. Hay cosas que obviamente se tiene que pulir y otras cosas pues ni modo. Para la gente que le va muy mal el juego o cómo se ve actualmente el juego, pues bueno, en fin, espero que lo sigan trabajando. Prefiero eso porque si no hubiera sido un dolor de cabeza después decirle a la gente pues otro estilo o otras cosas que quisieran ellos. Porque es que se puede ver cualquier tipo de comportamiento, ya sea pues no tan querido por la comunidad. Y como ustedes saben, la comunidad es lo que más importa el día de hoy. Porque si la comunidad dice algo, se tiene que hacer. Y pues por eso es que el juego puede ser un buen juego o una cagada completa, o sea, tal cual. Yo por eso lo digo, o sea, que ahora me gusta jugar en el móvil, ya no tanto en el iPad. Normalmente estoy jugando en el Android. ¿Cómo saben que estoy jugando en el Android? Porque normalmente en el iPad no me salen los FPS, pero en el Android sí me salen los FPS. Entonces, algo que se puede comentar sin más y sin problema alguno. O sea, tal cual. Y pues no lo veo tan mal. No lo veo tan mal, así que hay que ver qué se puede hacer y qué no. Aquí tenemos un Messi. Lo que sí es que de tanta prueba de servidores que hay, porque hay muchísimas pruebas de servidores últimamente, porque normalmente cuando los servidores van un poquito menos estables, se nota. Aunque no lo crean, pues hay nuevos servidores en el juego. Porque, o sea, ¿cómo nos dimos cuenta que había nuevos servidores? Pues yo se los comentaba hace poco. Que nos habíamos dado cuenta que había nuevos servidores por el tema de que ahora yo podía... bueno, pedir servidor típico de 60, 80 de ping. Antes eso yo no podía. Y es porque tengo un servidor en Miami, de Warzone Mobile yo. Y pues eso es lo que afecta completamente al juego. De que yo pueda tener esa virtud de poder buscar. A muchos les pasa de que ya se pueden buscar partidas por temas de ping. O sea, los servidores nuevos. No hay regiones aún, pero se esperan nuevas regiones dentro de poco. El juego va a cumplir ya exactamente el 22 de noviembre. Un año de haber salido. Ya no faltará mucho, en teoría. ¿Qué onda? Entonces, bueno, hay que ver, loco. Hay que ver. También te lo digo de que todo es relativo. Y que hay algunos errores que se pueden solucionar. Pero de que el juego se ve visualmente, incluso hacían la comparación de Warzone Mobile con el COD Mobile. Con el shootout de COD Mobile y el shootout de Warzone Mobile. Y la verdad es que me gustó todo lo que estaban mostrando, loco. O sea, es que demuestra mucho el cariño que le tienen a un juego. O sea, lo que quieren hacer, pues. Entonces, son cositas de la vida, loco. Hay uno de verdad aquí, güey. Siempre. F en el chat. Bueno, mejor que me mate uno de verdad. Para que no diga la gente que no hay gente de verdad. Solo espero que no se muera mi compañero. Ah, mi compañero juega en PC también. Anda el camuflaje Necro. El camuflaje del evento ahorita de Haunting. Que por cierto, qué lástima que no se pueda conseguir en Warzone Mobile. Porque obviamente no se pueden recolectar calaveras. Pero fuera de eso creo que todo bien. Tire mi paquete de ayuda. Ya no lo puedo agarrar, ¿no? O sea, me tiré el paquete de ayuda para no poderlo... Put. Bueno, no hay muerto. Sí me disparó. Como en el Warzone de PC, o sea, que no solo te compres el loadout. O sea, preferiría comprarme, obviamente, solo mis armas a veces. Y pues. Bueno, y con esto pues nos despedimos de este pedazo de video. Primero que nada, y lo más importante,
Tendremos tienda de Xbox Store Mobile para 2024. Ni siquiera vamos a esperar tanto porque 2024 ya viene. Y yo creo que va a estar para el lanzamiento de Warzone Mobile esa tienda. Es que la veo. Miren qué bonita se mira la skin de Ghost, locos. Es muy bonita. Es la pinche parca, pero con un sombrero mamalón. Ahí está. Van a ver ahorita. Sí, chica. Y lo que me gusta es que es la máscara del Ghost. De la old school.